Quiero invitarte para que estemos atentos y a la expectativa de lo que Dios quiera enseñarnos el día de hoy. Voy a invitarte a que oremos en aras de presentarle a Dios nuestro corazón y decirle que estamos listos para recibir la enseñanza que tiene para nosotros. Padre, te damos muchas gracias una vez más, porque tu amor para nosotros es bueno siempre. Siempre estás dispuesto, Señor. Y a través de recibir la palabra que edifica nuestro espíritu, es un canal, es una muestra, es una forma como tú nos amas a nosotros. Porque nos instruyes, porque nos enseñas. Porque cuando estamos apercibidos, Dios mío, podemos entender cuando algo se avecina que no es correcto para nosotros. Cuando estamos nosotros entendidos, podemos caminar, no cayendo en hoyos, sino caminando por caminos firmes. Cuando nosotros conocemos y entendemos la verdad de tu palabra, nosotros podemos dejar de cometer errores. Y eso es una forma como tú nos amas. Te damos gracias por el alimento que nos das el día de hoy. En el nombre de Jesús, que cumpla su cometido para el cual la envías. Amén. Hermanos, nos quedan unas poquitas enseñanzas más para completar nuestra serie que estamos llevando cuando creemos correctamente. La intención de esta serie ha sido siempre que descubramos nosotros verdades en la palabra del Señor que nos ayuden a fortalecernos en la fe. La fe es como una semilla de mostaza, así lo semeja la palabra de Dios. Es una semilla que tiene un potencial de producir un fruto y la Biblia dice que la semilla de mostaza, siendo la más pequeña de las semillas, es la que produce las hortalizas más grandes. Entonces, el potencial de la semilla no está en su tamaño, no está en la cantidad de semillas que tengamos. El potencial de esa semilla está en su naturaleza. De igual manera, la fe. Muchos nos preocupamos y pedimos más fe, como si se tratara de acumular fe. No está ni en la cantidad ni en el acúmulo de ella. Está en la fe en sí, no hay más. Si tienes fe, esa fe tiene todo el potencial para desarrollar y obtener todas las verdades y las promesas que Dios tiene para nosotros. Entonces, está en el potencial. Y esa fe necesita ser nutrida correctamente con palabra de Dios viva, certera, no adulterada, palabra real. Y así nuestra fe se mantendrá firme y podremos perfectamente diferenciar entre la mentira y la verdad. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy importante. Autosuficiencia disfrazada de fe. Yo espero que podamos aprovecharlas. La podemos escuchar nuevamente. Si tú no estuviste el domingo pasado, te invito para que la escuches. Autosuficiencia disfrazada de fe. La podemos oír en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Y quiero ahora enfocarme para lo que es nuestra enseñanza del día de hoy. Tú y yo todos los días como cristianos enfrentamos decisiones cruciales que impactan nuestro destino espiritual y aún nuestro destino terrenal. Estamos permanentemente sujetos a estar tomando decisiones. Y por lo regular, como creyentes, queremos tomar las mejores decisiones, pero a veces confundimos entre la voz de Dios, la dirección de Dios y la voz propia, la voluntad propia. Así es que el Hijo de Dios necesita entender perfectamente la diferencia que hay entre que le hable Dios o que le hablen sus emociones. Así es que la enseñanza que hoy vamos a tener se titula ¿Emocionalismo o dirección de Dios? Porque necesitamos comprender. Necesitamos saber la diferencia entre estas dos cosas. Y la vamos a ver como siempre la vemos en 3 puntos importantes. El primer punto, emociones son impulsivas. La dirección de Dios es sabia y paciente. Emocionalismo es un sentimiento pasajero.
La dirección de Dios se ancla en la verdad eterna. Emocionalismo busca gratificación inmediata. La dirección de Dios tiene un propósito eterno. Amén. Vamos a hablar entonces de esto. Punto número 1. Las emociones son impulsivas. En cambio, la dirección de Dios es sabia y está llena de paciencia. No solamente calma, sino paz aquí adentro. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Hemos aprendido ya en enseñanzas pasadas que Dios nos diseñó de una manera muy especial. Nos hizo diferentes a los animales y a las plantas y a todas las cosas, todos los seres vivos. Dios hizo de nosotros una obra diferente, una obra especial. Y entre las muchas cosas que nos hacen ser distintos con los demás animales es que tú y yo tenemos un razonamiento, tenemos criterio y los animales no lo tienen. O si lo tienen, porque yo no lo puedo asegurar, pero me puedo dar cuenta que no lo tiene como yo, pero tienen cierto nivel de razonamiento. ¿Por qué razón? Pues porque el animal sabe que viene al agua y toma agua y donde tú pones el botecito de agua siempre va a ir a ese lugar. ¿Por qué razón? Porque lo lleva o el instinto o un nivel muy primitivo de razonamiento. Si hace algunas piruetas, le das tú un premio y se gana un pedacito de salchicha y ahí está el perro. ¿Por qué? Porque tiene un nivel muy primitivo de un razonamiento que tú y yo lo tenemos muy grande comparado con ellos. Te estoy hablando de mí. Yo no lo leí. Es lo que yo pienso al respecto. Pero lo cierto es que tú y yo somos muy distintos a cómo son los animales. Somos especiales. Y también puso algo en nosotros muy diferente a ellos. Son las emociones. Y no puedo negar que ellos no tengan emociones. Quiero pensar que de igual manera ellos tienen una medida de emociones muy diferente a la nuestra. Porque ellos se enojan también y esa es una emoción. Se alegran también y eso es una emoción. Sí, claro, se deprimen, están tristes y se ponen inquietos cuando tienen hambre, como tú y yo, como tú comprenderás. Entonces, ellos también tienen ciertos rasgos, ciertas cosas, pero entonces enfocámonos en nosotros. Dios nos hizo a ti y a mí con emociones. Y las emociones son una parte fundamental en el ser humano. Y esas emociones nos juegan a favor o nos juegan en contra. ¿Verdad? Las emociones nos permiten sentir alegría, nos permiten sentir gozo, tristeza, miedo, nos hacen sentir enamorados, nos hacen sentir entristecidos. Nos producen muchas sensaciones que pueden ayudarnos para darle color y profundidad a la relación que tenemos con personas. Pero francamente, las emociones son inestables y son poco confiables como base para que en ellas tomemos decisiones. No son confiables las emociones. Forman parte de nuestro diseño. Dios las puso como elemento dentro de nuestro ser. Y mira, veámoslo de esta manera. Dios puso en nuestra vida las emociones. Dios te dio emociones, Dios te dio una mente. Dios puso en ti la imaginación. Dios puso en ti el que tengas capacidad de soñar, de aspirar. Entonces, todas esas cosas están dentro de nosotros. Pero hay algo que es lo que conduce esta vida y se llama voluntad. Entonces, las emociones, la mente, el razonamiento, los anhelos, los sueños, todos ellos me dan voces. Y yo los proceso a través de mis pensamientos. Pero quien tiene el control es la voluntad. Yo decido qué hago y qué no hago. Pero todo contribuyó. ¿Me explico?
Las emociones nos juegan por lo regular en contra. Nos hacen sentir demasiadas cosas mal para que tomemos decisiones negativas o contrarias. Recordemos una cosa. Las emociones no son malas en sí mismas. Ellas forman parte de nuestra humanidad, pero deben de estar sujetas y alineadas con la voluntad de Dios y no debemos ser controlados por ellas. ¿Cuántos saben esto? ¿Cuántos lo practican? Ah, caray. Todos sabemos que las emociones no son confiables. Pero cuando se trata de vivir, de que pasen los días, ahí sí no sabemos realmente cómo sujetar las emociones. Necesitamos nosotros aprender a hacer eso, hermanos. Mira, ellas forman parte de nuestra humanidad, pero deben de estar sujetas y deben de estar alineadas siempre a la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos ni debemos permitir que nos controlen para que nuestra voluntad decida en función a lo que las emociones nos están diciendo. Te voy a decir por qué. Mira, te voy a poner un montón de razones. Las emociones fluctúan, cambian constantemente. Ellas cambian rápidamente con las circunstancias de la vida, con las circunstancias que nos rodean. Puede ser el estado físico. Si yo estoy lastimado de un pie y voy caminando así, eso afecta mi estado emocional y eso determina cómo me comporte. Si yo estoy cansado, no dormí bien anoche, ¿qué va a pasar conmigo? Ando de mal humor. Si no he comido y traigo hambre, me está aquí gruñendo, traigo mariposas aquí. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí que se pone corajudo cuando tiene hambre? Fíjense bien cómo la condición física afecta el estado emocional y eso determina nuestras acciones. Debemos de aprender a controlar todo eso. O incluso si nosotros andamos estresados, no tenemos control ni dominio de las circunstancias y se están volteando, tenemos compromisos y no los podemos cumplir. ¿Qué pasa con nosotros? Nos enojamos y empezamos a despotricar, ¿no? Otra cosa, las emociones son influenciadas por factores externos. Las emociones son impredecibles y se descontrolan. Imagínate que si está lloviendo y se te está metiendo el agua a la casa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ponen las emociones? Por factores externos, las emociones se alteran. Imagínate que cayó un árbol justo frente a tu casa y le cayó a tu cuarto y ¡pum! Rompió el techo y rompió la pared. ¿Cómo nos ponemos? Explotamos, claro. Imagínate que vas en el carro, vas al trabajo, pero faltan 5 minutos y de acuerdo al Waze te dice que faltan 15. Y ahí vas tú con 5 minutos y ¡pum! Se te poncha una llanta. Te estoy poniendo escenarios para que juguemos, para que sintamos lo que las emociones nos dicen y cómo alteran nuestra vida. Factores externos. Las emociones son subjetivas. Ellas distorsionan la realidad, hermanos. Monse nos hablaba de que ella sin lentes no ve. Pues cuando nosotros nos ponemos los lentes de las emociones, vemos de más. Vemos lo que no existe. Son subjetivas, distorsionan la realidad. Y lo que pasa con ellas, cuando las emociones se apoderan de nosotros, nos llenan de miedo. Lo que estamos haciendo normalmente es filtrar las circunstancias por medio de memorias del pasado, experiencias del pasado, y nos hacen que veamos con aumento, nos hace que distorsionemos las cosas. Otra cosa, son inestables y carecen de profundidad. A veces las emociones nos hacen ver
cosas de una manera muy superficial y muchas de las veces basados en mentiras. Quiero decirte una cosa. Cada que tú imagines algo, por ejemplo, imagínate que saliendo de aquí vas a ir a comer. Y dices, voy a ir a comer a tal restaurante. Digo, no es para despertarles el apetito, si es que ya lo traen, pero van a ir a comer. Vamos a imaginar, no sé, a las papas, va. Pampas, al Pampas, allá, a un buen corte. Y te estás imaginando que vas a llegar y hay un buen bufete en el centro y luego van a estar pasando que la picaña, que el ribeye, que me explico todo eso. Y tú ya estás imaginándote y ándale que llegas y no tienes chance de entrar porque así está. Entonces se te cae todo, las emociones ahí se te alteran. Las emociones ahí te hacen una jugada increíble y te hacen que actúes de manera descontrolada. No puedes tener control de aquello. ¿De acuerdo? Otra cosa, nos hacen tener respuestas impulsivas. Todos sabemos eso, ¿verdad? ¿Hay alguien aquí que ha tenido una respuesta impulsiva causado por sus emociones no controladas? Y los que me dicen que no dicen nada, no les creo. Todos hemos tenido ese tipo de respuestas. ¿Por qué razón? Porque así son las emociones, nos provocan responder de una manera impulsiva. Carecen de objetividad. Habitualmente la imaginación nos gobierna y despierta emociones, nos hace creer cosas que no existen. Carecen de objetividad. Otra cosa, traen consecuencias negativas. Si alguno de nosotros ha respondido con ira en algún momento, como consecuencia de sus emociones alteradas, le puedo asegurar que se ha arrepentido después. Porque normalmente cuando nosotros somos envueltos por las emociones descontroladas y tenemos explosiones de furia, de ira, lo único que hacemos cuando nos encontramos en un estado así es que despotricamos y herimos a quienes tenemos a nuestro alrededor. Y a veces hasta rompemos y tumbamos cosas por nuestro descontrol emocional. Y de todo eso nos arrepentimos después. E incluso insultamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. A nuestros hijos los maltratamos, les decimos cosas que no, los golpeamos, los jaloneamos, les jalamos unos chivitos, no sé, les damos un sopazo, hacemos muchas cosas con nuestros hijos, descontrolados por las emociones, cosas de las cuales después nos arrepentimos. ¿Por qué razón? Porque siempre traen consecuencias negativas. Las emociones no son recomendadas e incluso no están alineadas con valores profundos. Yo quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen en la verdad? ¿Cuántos de ustedes creen en la honestidad? ¿Cuántos de ustedes creen en la franqueza, en la transparencia? Ay, no tantos. Ahora yo les pregunto, ¿en algún momento te has visto en la necesidad de mentir? Porque convenía. Y hemos mentido. ¿Alguno en alguna ocasión ha dado un paso no correcto? Porque nos convenía. Fíjate bien, cuando estás en una situación donde sabes lo que es correcto, pero te conviene actuar de esta otra manera, las emociones ahí nos invitan a pisotear valores, a pisotear principios, a comportarnos contrario a nuestras convicciones y en muchas ocasiones, así hemos procedido. Hemos pisoteado valores, principios, la verdad de Dios incluso. ¿Por qué razón? Porque las emociones no están alineadas ni con principios, ni con la verdad de Dios, ni con valores morales. Así es que, hermano, identificar tú y yo si estamos siendo guiados por nuestras emociones o por la dirección en nuestra vida es un gran desafío. Necesitamos entender muy bien esto.
Es urgente que entendamos la diferencia. Hermanos, entendamos esto. Las decisiones tomadas desde las emociones se toman en angustia y en incertidumbre en el interior. Ese es un rasgo característico. Cuando uno está desesperado, está angustiado, está en un momento tenso, las emociones se alteran y las decisiones que normalmente tomamos en esos momentos nos dejan una sensación interior de angustia y de incertidumbre. En cambio, cuando nosotros consultamos las cosas a Dios, hay un estado interior distinto. Obtenemos paz y obtenemos certeza en el corazón. ¿Hay alguno de nosotros que ha experimentado esto? Yo te invito, mi hermano, que abramos nuestro corazón y nuestra mente para que podamos vivir de esta forma. Así es que, hermanos, entendamos que las emociones son instantáneas, son volátiles, nos llevan a actuar sin medir las consecuencias. En cambio, la dirección de Dios se revela a nosotros en paz y en confirmación a través de la palabra, a través de la oración y en confirmación a través de consejo sabio. Dios siempre respalda, Dios siempre confirma, Dios siempre trae confirmación de la verdad que ya ha puesto en nuestro corazón. Y lo puede hacer a través de la lectura de la misma palabra de Dios. A veces estamos nosotros en esa búsqueda, en esa espera. Y en un tiempo de búsqueda de Dios estamos leyendo las Escrituras y tenemos ese asunto en la presencia de Dios puesto para dirigirnos, para que nos dirija el Señor. Y a través de la palabra del Señor, Él nos habla específicamente una palabra que confirme lo que Él nos está haciendo sentir en el corazón. Es luz, es entendimiento, cómo proceder en tal o en cual circunstancia que estamos presentando. Si no lo has experimentado, te invito para que lo busques, porque esto es real. La palabra de Dios dice lo siguiente en Proverbios 19:2. El entusiasmo, ¿entusiasmo qué será? ¿Será un rasgo de emociones? ¿Es algo emotivo? Ok, entonces pongámosle emociones aquí. Las emociones o el entusiasmo sin conocimiento no es bueno. El que se apresura a hacer algo sin tener conocimiento, sin tener dirección, ¿qué dice? Comete errores. La gente arruina su vida por su propia necedad y después le echa la culpa a Dios. ¿Sí, no? Pues sí, tal cual. ¿Para qué nos dejó? ¿Para qué nos hacemos, Isaías 30:21. Perdón, este es 20. Debí ponerle 20. Le puse 21. Isaías 30:20 y 21 dice: y aunque el Señor te dé el pan de sufrimiento, antes déjame decirte, Israel se encontraba en una situación difícil, en una situación precaria. Y estaba Israel reconociendo que estaba pasando por un tiempo difícil y a veces en su corazón sentía que Dios lo dejaba y demás. Y a veces era un sentimiento que traía. Y el profeta le habla al pueblo de Israel, Dios le habla a Israel por medio del profeta, y les dice: y aunque el Señor te dé el pan del sufrimiento y el agua de la aflicción, Él, que es tu maestro, no se esconderá más. Con tus propios ojos le verás. Y te desviarás a la derecha o a la izquierda, o oirás una voz detrás de ti que te dirá: por aquí es el camino, id por aquí. O sea, Dios siempre da dirección. Dios siempre confirma. Dios siempre nos lleva por el camino correcto. Mira, quiero que te imagines a un joven que se encuentra en una situación muy desesperada, económicamente hablando. O uno no tan joven, según tu caso. Pero imagínate una condición de esas. Y de repente llega a su alcance la oferta de un negocio que promete riqueza rápida. ¿Les ha tocado eso a alguno de ustedes?
En un caso así, las emociones inmediatamente se alteran y bota la cabeza. Los pensamientos vuelan a 1000 por hora. Y entonces, la vida de que se está viendo ante una oferta de esta naturaleza, lo impulsa a actuar y a tomar decisiones en el instante, sin consultar a Dios. Habiendo hecho esto, pasan los meses y todo lo que recibió se esfuma. Se esfuma y deja gran pérdida incluso. En contraste, otro recibe una oferta, pero inmediatamente va a Dios y lo presenta en oración. Señor, dirige mis pasos. Tú has dicho que no permitirás que mi pie tropiece. Tú has prometido que irás conmigo. Tú has prometido que me asegurarás. Y está pidiendo dirección a Dios. Está confiando en lo que Él mismo dijo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará por ti. Entonces el otro está pidiendo y está encomendando todo al Señor. Espera en oración y recibe de parte de Dios un sentir aquí en el interior fuerte. Hay un peso de verdad que impulsa a actuar de tal o cual forma. Y está buscando en la palabra del Señor y le confirma con la palabra del Señor lo que debe hacer. Y de repente va y platica con un hermano, con un compañero, y en el comentario, sin preguntar específicamente, hay palabra donde confirma realmente lo que Dios ya está diciendo aquí y lo que ya le habló por medio de la palabra y lo que a través de la oración ha estado recibiendo, aquí lo está recibiendo de alguien que no tiene nada que ver con él, pero está escuchándolo y está recibiendo confirmación tras confirmación. Hay dirección clara. Este joven toma una decisión tal cual, el resultado es que le va bien. En cambio el otro, la diferencia de tener la dirección. ¿Te acuerdas tú de Pedro? Y cuando Jesús estaba en Getsemaní y se acercaron los soldados, venían a aprender a Jesús. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas que Pedro, cuando se acercan las personas, Pedro, impulsivo, sacó la espada y le tiró un espadazo a un joven llamado Malco? Le arrancó la oreja. Fíjate bien cómo las emociones nos hacen actuar sin razonar. Nos hacen actuar incorrectamente. Mira lo que dice pensé que lo tenía escrito aquí. En Juan 18:10 dice que Jesús reprendió a Pedro y le dijo, mete tu espada. Y se acercó con este joven y le agarró la oreja y se la volvió a poner. Le puso con la loca, no sé qué. Se la adhirió nuevamente y le quedó una vez más en su lugar. Pero en cambio reprendió a Pedro por ser impulsivo, por ser emocional. Las emociones, hermanos, no son confiables. Yo te invito que cuando te encuentres en un momento de mucha dificultad y estrés emocional, ese es el peor momento para tomar decisiones sin consultar. Y no solo eso, te invito a que adoptes el hábito para que cada vez que necesites enfrentar algo, encomiéndalo al Señor antes de que tomes ninguna decisión. Amén. Punto número 2. Emocionalismo es un sentimiento pasajero. La dirección de Dios se ancla en la verdad eterna. Mira, las emociones cambian rápidamente según las circunstancias externas, según nuestro estado físico, por los pensamientos, o sea, lo que estamos pensando, o incluso por el cansancio y el estrés. Las emociones están sujetas a esas cosas. Esas cosas nos alteran. Por ejemplo, podemos estar contentos por una buena noticia, pero unos minutos después estamos frustrados porque algo nos salió mal. ¿Te das cuenta cómo las emociones nos hacen cambiar? Las emociones nos hacen jugadas feas.
Confiar en las emociones es insensato porque las emociones son pasajeras. Ahorita están y se van, cambian y están influenciadas habitualmente por las circunstancias, por lo que está pasando a nuestro alrededor o por nuestro estado de ánimo. Hermanos, las emociones normalmente nublan nuestro juicio. No nos permiten ver con claridad. Nos llevan a tomar decisiones impulsivas y equivocadas sin que podamos ni siquiera prever las consecuencias. Las emociones no son confiables. En cambio, necesitamos confiar en Dios, en la guianza que Él nos da a nuestro corazón. Necesitamos confiar en la verdad de su palabra, porque su palabra es verdad y es eterna, no cambia, son estables, están llenas de amor para ti y para mí, y están llenas de sabiduría para aquel que las abraza. Hermanos, la dirección de Dios no depende de emocionalismos ni de circunstancias temporales, sino de su carácter fiel y su propósito eterno para nuestras vidas. Lo que Dios está tratando de hacer con nosotros tiene valor para la eternidad. Pero lo que las emociones nos dicen son para destrucción nuestra, no permanecen, son fugaces, son pasajeras. La palabra de Dios en Jeremías 17:7 dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que Él sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Esto pasa con aquellos que confían en Dios y son guiados por la verdad de su palabra. Son estables, son permanentes. La palabra de Dios, hermanos, es estable, es permanente y además es eterna. Es eterna. Otro versículo en la palabra del Señor en Jeremías 17:9. Perdón, este es el otro versículo del anterior. Jeremías 17:7, 8 y 9. Nada hay tan engañoso ni tan absolutamente perverso como el corazón. Nadie es capaz de conocer a fondo su maldad. Definitivamente no es para que pongamos allí nuestra confianza ni seamos nosotros guiados por el impulso que Él nos da. Otro versículo, Mateo 7:24 dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aquí lo que está tratando de decirnos es que confiar en la verdad de la palabra, vivirla, eso es de sabios. ¿Sí? Es como construir nuestra vida, nuestra casa sobre una roca. Cuando nosotros ponemos una casa sobre la arena, el cimiento es débil porque el terreno es arenoso. No hay firmeza. En cambio, cuando confiamos en la verdad de la palabra de Dios, es diferente. Eso sí es confiable. Y 1 de Pedro 1:24-25 dice: como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Todo lo que se nos ha enseñado acerca de Jesús es confiable, es permanente y puede guiarnos para bien, para bendición a nuestras vidas. Mira, imagínate en relación a cuando en relación a que el emocionalismo es un sentimiento pasajero, pero la dirección de Dios es algo permanente. Imagínate a una mujer que dice: ya no amo a mi esposo. O un hombre que dice: ya no amo a mi esposa. Y piensa, porque siente no amarla, piensa
que Dios le está diciendo que la abandone, o que se busque otra, o que se busque otro. ¿Sí? La palabra de Dios, cuando alguien siente de esa manera, está ignorando y está desconociendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña la fidelidad en el matrimonio. Cuando busca a Dios, esta mujer se da cuenta de que su sentimiento era emocional y fue pasajero porque le cambió la emoción, ahora ya lo ama. Porque buscó a Dios, empezó a pedir dirección. Se dio cuenta que su sentimiento era temporal. Y a veces no entendemos que nuestro compromiso con Dios son compromisos eternos, porque Dios es eterno. Pero en cambio, por las circunstancias del momento, sentimos, ay no, ya no lo amo, entonces Dios me está diciendo que me busque otro. Por Dios, las emociones no son confiables, hermanos. Pasan. El pueblo de Israel constantemente rechazaba a Dios porque sus emociones lo hacían renegar contra Dios. Pero Dios los continúa amando con amor eterno y así nos ama a ti y a mí. Entonces necesitamos nosotros confiar en Él porque Él es permanente, Él no cambia. Dice la Escritura que en Él no hay sombra de cambio, no hay sombra de variación. Él es estable, Él es permanente. Él nos dice y cumple. En ningún momento las circunstancias lo hacen cambiar. Hermanos, necesitamos tú y yo dejar de pedirle permiso a las emociones. De las emociones recibamos nada más lo que nos convenga. Necesitamos tener nosotros control de ellas, no ellas de nosotros, y necesitamos filtrarlas por la verdad de la palabra de Dios, bajo la dirección de Dios, porque no son confiables. Amén. Punto número 3, y vamos a terminar con este. Emocionalismo busca gratificación inmediata, la dirección de Dios tiene propósito eterno. Normalmente las emociones nos llevan a hacer aquello que nos trae una alegría momentánea, lo que nos hace sentir bien de momento, mientras que la dirección de Dios nos lleva a lo que nos transformará para la eternidad. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes saben que todo lo que hacemos trae consecuencias? ¿Cuántos de ustedes saben que lo que hacemos tendremos que enfrentar lo que va a venir? A veces nosotros estamos como que queriéndonosla jugar, pensando que vamos a brincarnos este principio. Pero eso no lo vamos a poder hacer nunca. Tendremos que enfrentar las consecuencias. Aunque parezca que nos vamos a librar de algo grande, espérame, hay consecuencias siempre. Mira, ¿tú crees que le va a ir bien? También se va a ir para Al momento que quite el contrapeso, él también se va a ir abajo. Porque hay consecuencias. Pero a veces creemos que nos libramos de algo. Espérame, cuando lo hacemos por nuestras emociones, caemos en el error. No vemos correctamente. No entendemos. Creemos por las emociones que vamos a obtener un beneficio inmediato, pero en realidad nos afecta a nosotros también. Solo confiar en Dios nos trae beneficios eternos, transformación personal que permanece y que realmente nos beneficia. Hermanos, las emociones normalmente suelen estar más conectadas con los deseos de nuestra débil humanidad, más que con la verdad de Dios, ya que no siempre están alineadas con principios ni con las convicciones. Habitualmente, las emociones nos empujan a actuar a veces contrario a lo que creemos, simplemente por encontrar una gratificación o un beneficio momentáneo. Mira, las Escrituras en Gálatas 5, 16, 17 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe, no las emociones, dejen que el Espíritu los guíe.
Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No seremos gobernados por aquello que no nos conviene. Pero está aquí adentro, dentro de nosotros mismos. La invitación es que seamos guiados por el Espíritu Santo. 17. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos naturalezas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. A veces la carne nos impulsa a hacer lo malo, pero adentro sentimos el deseo de hacer lo bueno. Y no somos libres para hacer lo que queremos. A veces queremos hacer lo bueno, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos invita a hacer lo malo y no somos libres para hacer lo que queremos. Es una lucha permanente. Por eso dice que seamos nosotros guiados por el Espíritu, porque cuando Él guía, eso sí conviene. La dirección que el Espíritu nos da tiene un propósito eterno. Romanos 8, 12, 13 y 14 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La dirección del Espíritu Santo sobre nuestras vidas es con beneficio permanente en esta vida y eterna, por la vida eterna. No podemos confundirnos ni ser guiados por las emociones, hermanos. Necesitamos poner nosotros a raya nuestras emociones. Imagínense que están en un barco en medio del océano, en una tempestad. Las olas se levantan y hacen que el barco haga esto. Y viene el agua y a veces las olas parece que van a sepultar al barco en el mar. Las emociones son como esas olas furiosas. No tienen rumbo, no llevan a ningún lado. Son impredecibles, son impulsivas y dan miedo. Pero si tú y yo somos ese barco y decidimos guiar el rumbo de nuestra vida solo por el vaivén de las olas, no vamos a llegar a ningún lado. Y probablemente no lleguemos a ningún lado, definitivamente. Vamos a quedar sepultados en el mar. Vamos a terminar nada más caminando en círculos, desorientados o incluso hasta golpeando contra rocas. Eso pasa. En cambio, confiar en Dios es como utilizar una brújula o ser guiados por un faro. A la distancia el faro no se mueve. Por más que azote la tormenta, por más altas que se pongan las olas te mueven y te hacen así, pero el faro permanece fijo. No se mueve el faro. La luz del faro es confiable. Así es la palabra, así es el consejo de Dios para ti y para mí. En cambio, las emociones son esas olas, la incertidumbre, el miedo. Por ser movido por esas olas, es como las emociones cuando mueven nuestra vida. En cambio, necesitamos nosotros definirnos en dónde ponemos nuestra esperanza, dónde ponemos nuestra confianza. Y si lo hacemos como este barco que confía en la brújula y en la luz del faro, va a llegar a buen puerto, te lo aseguro. ¿Te acuerdas con Esaú? Que Esaú salió de su casa, fue a matar un animal para que su papá hiciera... ¿Sí te acuerdas de la historia, verdad? Y ahí va Esaú, y se tardó, y cuando ya venía, Jacob dijo, voy a apelar a sus
apetitos, va a venir con hambre. Y se puso a hacer ahí un caldito de lentejas. ¿Cuántos conocen las lentejas? Ay, Elías, ya está, me vas a despertar más el hambre. ¿Tienen hambre? Pues imagínate que 5 veces traía más hambre Esaú, que venía de caminar y caminar en el monte. Y cuando vino, pues Jacob estaba dándole vuelta a la olla. Y salía el olor y se acercó a Esaú y ¿qué es eso? Oh, pues es un caldito de lentejas. Oye, traigo mucha hambre, ¿me das tantito? Toda la que quieras, pero te lo doy a cambio de tu primogenitura. Saúl, por lo que sentía, fíjate bien, sentir las emociones, los sentimientos, sentía muchas ganas de comer, tenía hambre, venía desesperado, venía enfadado, venía cansado. Todo eso afecta a las emociones. Y en un mal momento tomó una mala decisión. ¿Para qué quiero la primogenitura? Quiero un caldazo de lentejas. Y le cambió la primogenitura, no dimensionó lo que estaba haciendo. A veces tú y yo así actuamos. Actuamos en base a nuestras emociones, a nuestros sentimientos del momento. Tomamos decisiones incorrectas y cambiamos la bendición por la maldición. La primogenitura por un caldo, un plato de lentejas. Que Dios nos ayude para que no caigamos en ese error. Hermanos, por último, las emociones no son malas. Dios nos creó con ellas. Pero si tú y yo somos guiados por ellas, van a controlar nuestras decisiones sin la guianza de Dios. Y lo más probable es que nos provoquen caer en error. La clave está en que tú y yo sometamos las emociones a Dios y busquemos la dirección de Dios con paciencia, en oración y esperar confirmación de parte de Dios. Dios siempre la va a dar, hermanos, pero debemos de aprender a caminar de esa forma. ¿Cuántos de ustedes han experimentado la presencia de Dios? ¿Cuántos la han experimentado? Y ahora les pregunto, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido? Platíquenme. De paz, de confianza. Muy bien. ¿Hay alguno de ustedes que ha venido a la casa de Dios y ha experimentado un momento sublime, especial? ¿Qué sentimos en momentos así? ¿O qué has tú sentido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Gratitud. ¿Qué más? Muy bien. ¿Ha habido algunos de nosotros que al estar orando sentimos que nos desconectamos de todo nuestro alrededor? Mucha gente lo describe como que he sentido un calor que me llena, que me invade, un abrazo. Otros comentan y dicen, yo he sentido como si toques eléctricos, calambritos. ¿Hay alguno que ha sentido algo así? Pues mira, y lo que voy a decir es algo que te lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado. No estoy ni en contra, pero el deseo es que aprendamos a distinguir emociones a la guianza del Espíritu de Dios. Muchos hemos sentido cosas como estas. Hemos vivido experiencias alucinantes y hemos creído que experimentar ese tipo de cosas, no más alas me hacen falta. Muchos hemos vivido esto. Yo me he encontrado en el piso, invadido por mis emociones, temblando.
creyendo que es el toque de Dios, y no dudo que Dios haya estado presente, pero en mis emociones me he desbordado y las he manifestado a como en el momento se está presentando. Todo esto son emociones y no dudo que la presencia de Dios ahí esté. No lo dudo. Solo déjame asegurarte en la verdad de Dios respecto a esto. Si hay esto y hay transformación de vida, fue el Espíritu. Pero si hay esto y no hay transformación de vida, no fue el Espíritu. Fueron emociones puras. ¿Entiendes la diferencia? Podemos venir a la iglesia, podemos no faltar, podemos ser lectores asiduos de las Escrituras, podemos orar, podemos ayunar, podemos ser personas que vamos y sacrificamos nuestra propia vida, nuestras finanzas, damos a los pobres, nos desvivimos por ayudar a los necesitados, pero si no tenemos amor y no cambiamos nuestra vida, somos como este sonido. Somos címbalos que suenan, pero no hay cambios, no hay transformación de vida. Y eso, esa emoción, no es el Espíritu. Eso no es real. ¿De qué sirve, dice la Escritura en Corintios, que yo entregue mi vida, mi cuerpo para ser ofrecido, para morir pero no tengo amor? ¿De qué sirve? De nada. Necesita haber un perfecto equilibrio, hermanos, entre lo que Dios habla al corazón y las emociones, porque están presentes invariablemente. Necesitamos saber caminar, porque Dios nos creó como un todo. Necesitamos dar pasos seguros en el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos estar perfectamente alineados con Dios, ser guiados por el Espíritu. Pero necesitamos tomar decisiones. Necesitamos hacerlo bajo la influencia del Espíritu. Y sabes una cosa, Dios no está peleado con que tengamos emociones, por eso nos las puso. Pero no nos las puso para que nos gobiernen. El problema es que nosotros, como seres humanos, somos muy emocionales y no distinguimos cuando es las emociones y cuando es dirección de Dios. Muchos de nosotros, ¡ay, Señor, ayúdame! Estamos bien desesperados y hacemos una oración así de avioncito, ¿verdad? ¡Ayúdame, Señor! Y sentimos muchas emociones y ¡pum! Tomamos una decisión rápida, sin esperar, con paciencia. Dios nos invita a que seamos mesurados, tranquilos. Hay que esperar en Dios. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que por favor imagines esto. Imagínate que estás en un bosque oscuro. Y oyes muchos ruidos y pájaros y está oscuro y tú vas caminando y tienes que atravesar y ahí al ladito hay un panteón y no, hombre, ahí las emociones y la imaginación empiezan y va uno caminando y uno tiene que pasar por ese tramo oscuro y uno pues ni te pregunto, pero da miedo. Pero llevas en tus manos una vela. Y esa vela la prendes. Ilumina, pero poquito. La luz es tenue y hasta baila por la luz, por el vientecito. Y ahí estás con el miedo de que se te apague. En una condición así de peligro en nuestras vidas, querer confiar en una vela para que nos guíe, para que nos lleve, esa vela son las emociones, así son débiles, son fluctuantes.
se mueven. Hay un vientecito y es un desastre. En cambio, de repente ves a lo lejos una luz grande. No la veías, pero de repente la empezaste a ver y tú te encuentras en medio de la oscuridad. Y ves esa luz y empiezas a caminar, te empiezas a dirigir hacia ella. Esa luz atraviesa a través de las corrientes de aire. Empieza a llover, pero esa luz no se mueve, te marca el rumbo. Te dicta exactamente por dónde debes ir. No se apaga aunque venga el viento más fuerte. Es confiable. Así es Dios para nosotros. No lo debemos jamás desemejar a una vela. La vela son las emociones, son fluctuantes. Ahorita están, al rato no están. No son confiables. Dios es confiable. Su palabra es confiable. Todo el consejo que recibimos de parte de Él es confiable. No nuestras emociones. Así es que cuando estemos en problemas, en adversidades, al enfrentar cada día, necesitamos encomendar nuestro camino al Señor. Esperar en Él. Él verdaderamente dirige. Es seguro por donde Él nos lleva. Quiero decirte una experiencia personal. Hace años yo puse una inversión extranjera y esa inversión la empecé a jugar incluso hasta en una plataforma de Forex. ¿Conoces eso, verdad? Me imagino. Son plataformas en internet donde compras y vendes divisas extranjeras, monedas extranjeras. Y yo puse un dinero y dije, voy a jugarlo. Voy a ponerme yo a aprender y voy a ver qué pasa. Empecé a recibir llamadas y llamadas de gente de todo el mundo que me decía, mira, hazle así, hazle asá. Y me pedía más dinero y yo dije, no, yo no meto más dinero. Yo jugué eso. Estaba yo moviendo el dinero y yo compraba una divisa, la vendía, ganaba dinerito, perdía, ganaba, perdía. Total que perdí todo a los pocos meses. Y mi cuenta se canceló. Hace 10 días recibí una llamada de un organismo intergubernamental, Gafilat. Me llaman y me dicen, ¿usted es Eleazar Gámez Romo? Sí, le dije, soy yo. Usted hace tanto tiempo hizo una inversión de esta forma, de esta forma, de esta forma. Usted estuvo en tal plataforma, así se llamaba la plataforma, y usted en tanto tiempo, al parecer, su cuenta se cerró. Pero quiero decirle, somos un organismo intergubernamental que identificamos los malos manejos de las diferentes empresas que hacen esto. Y detectamos que la empresa en la que usted invirtió cometió fraude y se metió en negocios ilícitos. Empezó a hacer cosas indebidas y fue incautada la cuenta y su nombre está en ella. ¿Te imaginas cómo me sentí? Y me dijeron, debe de saber que esta empresa lo que hizo fue que a usted lo puso en un simulador para que usted hiciera como que estaba moviendo su dinero. En realidad fueron ellos los que lo movieron. Yo sentía miedo, dije, ¿con qué me van a salir? ¿Va a venir por mí la Interpol o qué? El día de mañana va a recibir usted un correo, usted tiene que contestarlo y me empezaron a decir un montón de cosas. La presión que empecé a sentir fue muy fuerte. Una vez que conteste ese correo que va a llegarle a usted mañana, me voy a poner en contacto nuevamente con usted para decirle lo que sigue. Usted necesita ponerse en contacto con esta gente y tiene que mostrarse a favor de que usted cancela todo, se deslinda de cualquier consecuencia y demás. Me pintaron un panorama muy fuerte. Me puse yo colgaron y me dejaron temblando.
temblando. Empecé a buscar a Dios y le dije, Padre, justo el domingo pasado hablamos de algo de esto, que hay que consultarte siempre, en todo momento. Y me acerco a ti, Dios mío, para que me des sabiduría. Lo que yo no veo, lo que con mi entendimiento de finanzas no alcanzo a ver, tú sí lo ves. Guía mis pasos. Quiero caminar seguro. No quiero cometer un error. Y esa era mi oración. Y estaba permanentemente buscando dirección de Dios. De repente me acerco con mi esposa y surge ahí un diálogo y termino hablándole. Le terminé diciendo. Y me dijo mi esposa, pues hay que orar, mijo, que Dios te guíe. No puedes cometer un error en esto. Deja que Dios te enseñe. Me puse a leer la palabra de Dios, me puse a buscar a Dios con verdadera necesidad. En la noche parece como que Dios hablando a mi corazón, haciéndome sentir que Él no permitirá que mi pie tropiece. Eso decía Él a mi corazón. Al otro día, cuando me iban a enviar ese correo, me lo enviaron. Y me enviaron una liga a internet y me dijo, entre usted aquí y usted va a entrar directamente a las reservas de un banco refugio. Se encuentra en Europa. Y usted vea lo que allí hay. Y cuando yo entré con miedo, dije, va a haber un déficit de 10,000, 20,000 euros o no sé qué. Pues cuando entro me encuentro que había 1,500 euros a mi favor. 1,500 euros a mi favor. Y me dijo la persona, ahora usted necesita entrar a la liga de su número de cuenta y todo para que se le transfiera a usted. Hagámoslo ahorita, me dijo, me estaba hablando. Entonces le dije, ¿sabes una cosa? Necesito conectarme arriba. Le dije, no lo voy a hacer. Déjame primero checar algunas cosas y ya me pongo en contacto contigo. Ok, me dijo, está mi número, mándeme un mensaje. Lo cierto es que colgué. Fui con mi esposa otra vez y me dijo, busca a Dios. Hay que esperar qué es lo que Dios te dice. Dios confirmándome que me detuviera. Porque cualquier decisión que debe uno tomar en Dios, todas las decisiones que uno toma en Dios las toma en paz, las toma en tranquilidad. Y mis emociones ahí estaban muy aceleradas. Y entonces yo estaba intranquilo, estaba inquieto. Yo dije, por los rasgos de cómo me siento, no eres tú, Señor. Entonces no tomes la decisión. Así me dijo el Señor a mi espíritu. Y fue muy claro para mí. Entonces me metí a internet, dije, voy a buscar a esta gente. Y me metí y empecé a buscar por nombre y todo. Me encuentro que era un fraude. En internet. Era un fraude. Y entonces cuando vi aquello, mandé un correo directamente a Gafilat, esta empresa, este organismo intergubernamental. Mandé un correo y pedí información y les dije, me está pasando esto y esto otro. Y expliqué mi caso. Me contestaron. Una institución que su sede está en Argentina, tiene otra sede en París y tiene otra sede en Corea. Me contestaron al otro día. Y cuando leo la respuesta me dicen, nosotros como como organismo intergubernamental, jamás hacemos contacto individual con ningún inversionista. Confirmación. No debo responder esto. No sabes la cantidad de llamadas que me han estado haciendo, pero yo ya tengo paz aquí adentro. Estoy resuelto. Sé que no debo contestar. Es un fraude. Tomar decisiones bajo la dirección de Dios trae paz y trae tranquilidad. Cuando lo hacemos en las emociones, estamos con incertidumbre, con angustia. Hermanos, identifiquemos cuando es del Espíritu y cuando es de nosotros. Dios quiere que tú y yo no vivamos dirigidos por nuestras emociones. Su deseo es que vivamos dirigidos por Él. Cierra tus ojos.
Padre, gracias. Gracias porque tú nos hablas. Porque tú tienes verdad, Dios mío, para enseñarnos a caminar en este mundo. Mientras vienes, tú nos das bases suficientes para poder entender entre las emociones nuestras que son inestables y que nos hacen actuar arrebatadamente o ser dirigidos por ti. Padre, enséñanos, guíanos a todos. Enséñanos a vivir, Dios mío, conforme a tu voluntad, no conforme a nuestros propios deseos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que tiene buenos deseos para nosotros. Son de bien para nosotros siempre. En ti estamos seguros. Gracias, Padre, porque incluso nuestro caminar cristiano lo podemos hacer, Dios mío, dando pasos seguros de cambio, de transformación de vida. No por emocionalismos. No intentando cosas que son fugaces, que no trascienden, sino cosas que son de verdad profundas, para bien, para transformación nuestra. Señor, haz que de esta forma nuestros matrimonios sean llevados en tu verdad, Señor, no por emocionalismos. Que seamos conducidos por ti, Dios mío, no por lo que las emociones nos digan. Que la relación que tenemos con nuestros hijos sea estable, sea permanente, que edifique la vida de ellos. No, Dios mío, que seamos arrebatados, que seamos nosotros impetuosos, hablando lo que no debemos hablar, lo que no debemos decir, lastimándolos, hiriéndolos. Padre, que podamos ser guiados por tu Espíritu, no por nuestra naturaleza humana, pecaminosa, sujeta a las emociones. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le podemos dar un aplauso?